Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo presentaremos el tema sobre cuál es el pueblo de Dios y sus características. Hoy en día que hay tantas iglesias, tantas organizaciones y todas ellas dicen que tienen la verdad, vamos a analizar con la palabra de Dios, el escrito está, cuál es el pueblo de Dios. Y en el tiempo de Isaías había la misma confusión también. Había falsos profetas y verdaderos profetas, pero el pueblo llegó un momento que no sabía a quién escuchar y clamó a Dios y dijo: ¿a quién escucharemos? Y le dio unas normas que tenía que tener el pueblo de Dios. En Mateo 24:11, Cristo también nos avisa y nos dice, vamos a leer 24:11, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cristo en estos versículos está hablando de las señales antes del fin. Entonces, al final de los tiempos, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, que también hay hoy en día la misma confusión. Entonces, ¿a quién escucharemos también hoy? Vamos a leer Isaías, que es cuando el pueblo de Israel clamó a Dios. Isaías 8, 16 y 20. 8, versículo 16. Dice: ¿a quién escucharemos? Y Dios le dijo a Isaías: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. O sea, ata el testimonio. ¿Testimonio de qué? De la ley. Y la ley entre mis discípulos. El comportamiento de un cristiano tiene que estar de acuerdo con los 10 mandamientos. Y después al 20 dice: a la ley y al testimonio de ella. Si no dijeran conforme a esto, es porque no tienen la verdad. O sea que hay muchos pueblos, unos que la han cambiado, no son el pueblo de Dios. Otros que dicen que está abolida, tampoco es el pueblo de Dios. Dice: ¿y qué es la ley de Dios? Tal cual la dio Dios en el Sinaí. Vamos a buscar Éxodo 20. Está en Éxodo 20 y también en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Pero vamos a leer el capítulo 20. Dice en el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no podemos tener ni un solo Dios delante del Dios creador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos podemos ser nuestro Dios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro coche, nuestra casa, nuestro trabajo. Todo esto pueden ser dioses ajenos. Todo lo que pongamos delante de Dios es un pecado contra Dios. Y el segundo mandamiento: no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te puedes arrodillar en plan de adoración delante de nada que no sea tu Dios. Esto es idolatría. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cualquier chiste que hablemos de Dios, cualquier palabra deshonesta, o sea, blasfemia contra Dios, es un pecado. Todo esto, cualquier conversación que tengamos y hablemos de Dios sin ton ni son, es un pecado contra Dios. Dios solamente lo podemos nombrar en plan de dar testimonio. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, que es el sábado, será día santo dedicado a Jehová tu Dios. Veréis, el séptimo día no es el domingo, es el sábado. Lo que pasa es que el pueblo de Israel tenía un día, que era el sábado, que significaba descanso, dedicado a Dios. Los países paganos, que tenían otros dioses, pusieron el nombre de su dios pagano a cada día. Por ejemplo, domingo, el día del sol. O sea, había naciones que adoraban al dios sol. Lunes, a la diosa luna. Marte, al dios Marte.
miércoles a Mercurio, jueves Júpiter, viernes a Venus y sábado ellos pusieron también el día dedicado a Saturno. Pero el pueblo de Israel no tenía nombre a ningún día. Ellos eran el sábado, un día después de sábado, 2 días después de sábado, 3 días después de sábado. Después 3 días antes de sábado, 2 días antes de sábado y 1 día antes de sábado y el sábado. Pero los paganos pusieron sus dioses y nosotros hoy en día estamos guardando los días en nombres de dioses paganos. 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, pone una condición: honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días. Esto se tiene que meditar mucho. No podemos abandonar a nuestros padres. El trabajo no nos puede permitir dejar a nuestros padres de lado. La soberbia para tener un buen coche y trabajar más. La soberbia para tener más libertad. La soberbia para comprar una casa. Por todo este motivo, porque trabajan los dos y no pueden cuidar de sus padres. Lo llevan a una residencia y se olvidan casi de ellos. Esto es un pecado grave contra Dios. El otro: no cometerás adulterio, no matarás. Ojo, no matarás. No solamente es matar a otra persona. Tú te puedes estar matando a ti. Si lo haces, estás pecando contra Dios. El tabaco, la droga, el alcohol, el descanso a horas que no corresponden, todos los extremos, los estragos que hagamos contra nuestra salud, es un pecado contra Dios, porque nos estamos matando a nosotros mismos. No cometerás adulterio. Hoy en día, que esto está de moda, es un pecado contra Dios. No robarás, otro pecado contra Dios. No hablarás contra tu prójimo, ni mentirás, falso testimonio, ni mentirás. No codiciarás los bienes de tu prójimo, la casa, la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la envidia es un pecado contra Dios. O sea, esto es la ley de Dios. Y esta ley de Dios se encierra en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, que son los 4 primeros, y al prójimo como a ti mismo. O sea, el no amar al prójimo como a ti mismo es un pecado contra Dios. Pero vamos a seguir. En 1 de Juan 2:4 nos dice: Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que ama a Dios y no guarda su ley, dice, palabra de Dios, es un mentiroso y la verdad no está en él. Otra señal que le dio Dios a su pueblo es en Ezequiel 20, dice 20:12: y les di también mis días de reposo o sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, aquí les da una norma clara: mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, o sea, el pueblo de Dios, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el 20 dice: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que, hermanos, esto es otra señal. ¿Por qué dice esto? Porque el sábado, en el mandamiento de sábado, que es el 4.º mandamiento, que dice
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado dedicado a Jehová tu Dios. No harás en él ninguna obra. En este mandamiento es el único mandamiento que Dios se presenta como creador de todo lo creado, y Señor de todo lo creado. Si quitamos este mandamiento, podemos creer en la evolución. Pero la palabra de Dios no habla de evolución, habla de creación. Así, si quitamos este versículo o este mandamiento, ¿qué hacemos? Damos rienda suelta para que creamos o la gente pueda creer en la evolución. Y nosotros, repito, no somos evolución, somos creación. Y en Apocalipsis 12, 17 nos dice, que algunos dicen que la ley está abolida, vamos a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios, 12, 17. Entonces el dragón, ¿qué es el dragón? El dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, o sea, Satanás se llenó de ira contra la mujer. La mujer aquí es el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿El testimonio de Jesucristo cuál es? El testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19, 10, es el espíritu de profecía. Es el testimonio de todo lo revelado en la palabra de Dios. Ese es el testimonio que dio Jesucristo. Cumplió todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Aquí, la verdad, hay un pueblo que tiene la verdad. Y Satanás hace la guerra contra este pueblo para que haya confusión, para que haya el mínimo de salvos posibles. Pero hay un remanente dentro de este pueblo que es fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este pueblo será perseguido por guardar la ley de Dios. Y en Salmos 111, 7, 8 dice, y tu ley, oh Jehová, por siempre jamás fue establecida. Así que el pecado es la transgresión de la ley, dice Pablo. O sea que ahora hay ley porque hay pecado. Si no hubiese ley, no se podría imputar el pecado. O sea que la ley de Dios está en vigor, somos juzgados por la ley y nuestro carácter tiene que dar testimonio de esta ley. Espero que les haya gustado, repasen estos versículos, pidan al Espíritu Santo que los guíe, lean, mediten y hagan oración. Espero que este vídeo les haya ayudado a encontrar lo que tanto buscaban. Muchas gracias.